En esta presentación hablaremos de biomoléculas orgánicas, carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. Las biomoléculas orgánicas. Las moléculas que forman parte de los seres vivos son sorprendentemente similares entre sí en estructura y función. De hecho, todos los organismos que conocemos contienen proteínas, ácidos nucleicos y todos dependen de agua para sobrevivir. Nuestro parentesco con plantas y bacterias se pueden verificar si observamos que sus moléculas y las nuestras tienen mucho en común. Los elementos que forman parte de los seres vivos se conocen como elementos biogenéticos y se clasifican en bioelementos primarios y secundarios. Los bioelementos primarios son indispensables para la formación de las biomoléculas fundamentales, tales como carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Los bioelementos secundarios son todos los elementos biogenéticos restantes. Los carbohidratos. Se les conoce con el nombre de azúcares y están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Estos ayudan a proporcionar energía al cuerpo. Se pueden encontrar tres principales tipos de carbohidratos en los alimentos: azúcares, almidones y fibra. Se encuentran en diferentes formas como los monosacáridos, que están formados por una cadena de 3 a 7 átomos de carbono. Oligosacáridos, la sacarosa es el azúcar que ponemos en la mesa todos los días. Se obtiene de la caña de azúcar o remolacha. Y polisacáridos, que son polímeros formados por la unión de muchos monosacáridos. Algunos funcionan como reserva energética. La clasificación de los carbohidratos: tenemos los monosacáridos, los polisacáridos y la oligosacáridos. En los monosacáridos podemos observar que tenemos la ribosa y la glucosa. En los polisacáridos observamos que tenemos el almidón, la celulosa, el glucógeno y la quitina. Y en los oligosacáridos tenemos aquellos que se encuentran en las frutas. Los lípidos. Los lípidos se conocen también como grasas. Son insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos, no polares como el éter, el cloroformo o el benceno. Están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Funcionan como reservas energéticas de las que se obtiene más energía que de los carbohidratos. Los lípidos se dividen en lípidos simples. Solo contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. En ese grupo se encuentran los aceites, las grasas y las ceras. Su función es de reserva energética. Muchas de las grasas naturales se forman en la unión de una molécula de glicerol o 3 ácidos grasos y se llaman triglicéridos. Los lípidos compuestos además contienen otros elementos como el fósforo, nitrógeno, y a este grupo pertenecen los fosfolípidos. Los lípidos compuestos, el grupo fosfato se convierte en la cabeza polar de la molécula, que va a ser hidrofílica, y las cadenas de ácido graso se convierten en las colas hidrofóbicas. Esta propiedad hace que los fosfolípidos, al contacto con el agua, se sitúen formando dos capas en las que las cabezas miran hacia el agua y las colas se esconden en medio. Son componentes en la membrana celular. Los esteroides se componen de 4 anillos de carbono fusionados. Un ejemplo es el colesterol, que es un componente vital de las membranas de las células animales y también participa en la síntesis de otros esteroides como las hormonas sexuales femeninas y masculinas o la aldosterona, hormona que controla los niveles de sangre. Los ácidos nucleicos están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Son macromoléculas formadas por unión mediante enlaces fosfodiéster de unidades más pequeñas llamadas nucleótidos. Son las moléculas más grandes que se conocen. Los 3 componentes forman a los nucleótidos: la molécula de ácido fosfórico, una penosa ribosoma o desoxirribosa, una base nitrogenada. 2 tipos de ácido nucleico: ácido desoxirribonucleico o ADN. Su estructura está formada por 2 cadenas de nucleótidos unidos entre sí que forman una doble hélice, información genética.
El ADN, los nucleótidos tienen como penosa desoxirribosa y como base nitrogenada a cadena, guanina, citosina y tiamina. Su estructura está formada por dos cadenas de nucleótidos unidos entre sí que forman una doble hélice. El ácido ribonucleico o ARN, la molécula es lineal formada por una sola cadena de nucleótidos, transmisión de información para la síntesis de proteínas. El ARN, los nucleótidos tienen como penosa ribosa y como base nitrogenada adenina, guanina, citosina y uracilo. La molécula es lineal formada por una sola cadena de nucleótidos. Las proteínas son moléculas muy grandes formadas por la unión de monómeros llamados aminoácidos. Un aminoácido contiene un carbono central al que se une un grupo amino, un grupo carboxilo o un hidrógeno y un grupo radical. Las proteínas son las biomoléculas más abundantes en los seres vivos. Están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Son macromoléculas que están formadas por unidades más sencillas llamadas aminoácidos. Los aminoácidos son moléculas orgánicas que tienen un grupo funcional amino y un grupo funcional carboxilo, terminal ácido, del que deriva su nombre. El grupo amino siempre se localiza en el segundo átomo de carbono. Una proteína no es más que una o varias secuencias lineales de aminoácidos que se unen entre sí por él para originar un péptido o proteína. Las dos tipos de proteínas. Las globulares son solubles en el citoplasma celular y tienen función catalizadora. Las fibrosas son muy insolubles y por ello tienen función estructural. Las funciones de las proteínas. La función, como podemos ver en el siguiente recuadro, es estructural, de reserva, transportadora, defensa, contráctil, regulado y catalítica.